que realmente la perspectiva de género esté llegando a todos los ámbitos en este momento de nuestra historia, ¿no? Que Argentina está siendo un lugar de tanto protagonismo del movimiento de mujeres y de las disidencias o diversidades que ha empujado no solo el Ni Una Menos, sino un montón de políticas públicas y de leyes que van ampliando derechos en el sentido de la igualdad. Así que bueno, celebro eso y muy contenta de estar acá en este conversatorio. Voy a pasar entonces a comentarles con quiénes estamos. Tenemos, como decía Norberto, expertas y un experto en el tema que van a enfocarlo desde sus expertices, ¿no? En primer lugar vamos a escuchar a Natalia Torres Santomé. Su ponencia es Derechos de las y los consumidores con perspectiva de género. Luego seguirá Joana Caterina Faliero, que hablará de la protección de datos de género y el perfilamiento algorítmico. Para muchas, yo me incluyo, es un misterio esto, así que muy tentada de saber de qué nos va a hablar Joana. Jorge Surín va a hablar de discriminación publicitaria por género e imagen. Y finalmente, Ana Cecilia Araiza González nos va a hablar de moda, estereotipos y perspectiva de género, un tema súper interesante y necesario todavía, ¿no? Porque a pesar de tanto avance, cuánto falta por cambiar en esas imágenes que consumimos aún inconscientemente, ¿no? A través de la moda, de los medios, lo que nos dicen a través de los estereotipos. Bueno, entonces, en primer lugar le voy a dar la palabra a Natalia Torres Santomé y primero la voy a presentar. Ella es abogada, doctora en Derecho, especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho. Es profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales. Es conferencista y profesora invitada en universidades extranjeras, titular de seminarios de doctorado en materia de géneros y diversidades, es codirectora de investigación en materia de derechos de las y los consumidores en la Facultad de Derecho de la UBA y directora de investigación en materia de géneros y diversidades en la UCES. Autora y coautora también de libros y artículos en la materia, y actualmente se desempeña como asesora y enlace de género en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Bueno, bienvenida Natalia, te escuchamos. Y perdón, antes de darte la palabra, aviso que al final de todas las intervenciones podemos hacer un intercambio con las preguntas o comentarios que haya desde el público, así que pueden ir dejándolos en la parte, en el chat, no de donde estuvieron saludando, sino en el chat que específicamente está dedicado a las preguntas y respuestas, que lo van a ver abajo al lado del símbolo de los participantes, de los y las participantes. Bueno, ahora sí, Natalia, adelante. Bueno, muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer compartir este panel con personas tan destacadas. Bueno, para comenzar yo quisiera retomar un poco lo que estaba contando Norberto, recordar que cuando hablamos del derecho del consumidor y género, estamos hablando del encuentro de dos variables que tienen características propias. Son dos universos que nuestro país ha ingresado en la Constitución Nacional, tanto en el artículo 42 como en el 75, inciso 22 y 23. El artículo 42 refiere a los derechos de las y los consumidores, en tanto que el 75, recordemos que determina las atribuciones del Congreso, incorporando en el inciso 22 los tratados y los instrumentos internacionales, y que el inciso 23 refiere a la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de
oportunidades, de trato, el pleno goce de los derechos, pero sobre colectivos particulares. La Constitución refiere a niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Esto lo recuerdo para dar cuenta de la trascendencia de estos universos y de la complejidad y especificidad que significa este punto de unión entre los dos. Recordemos que la vulnerabilidad intrínseca nos caracteriza en nuestro rol de usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras. Es decir, que frente a proveedores de bienes y servicios, quienes consumen o utilizan estos bienes y servicios se encuentran en una situación de debilidad estructural. Por eso existen protecciones especiales. ¿Por qué hablamos de una debilidad estructural? Bueno, porque quienes llegan al consumo, llegan a esta relación en base a sus necesidades, en base a sus deseos, a veces propios y a veces generados externamente. Ya vamos a conversar de eso. En general, sin posibilidad de negociar las condiciones, ni el precio, entre otras cosas. Además también de la debilidad respecto a la información técnica, ¿no? Las y los consumidores no necesariamente poseen los conocimientos específicos que sí posee quien es proveedor. Por otra parte, el consumidor o el usuario se mueve en forma individual, frente a proveedores que tienen la posibilidad de organizarse colectivamente, en cámaras, en organizaciones. No quiero detenerme mucho aquí, pero sí recordar que ninguno de nosotros ni de nosotras puede abstraerse de la condición permanente de usuario y consumidor, usuaria y consumidora. Frente a esta desigualdad entre las partes, el ordenamiento va a otorgar herramientas específicas, hoy ya algo estuvimos escuchando, para proteger justamente en estas relaciones al sujeto que está en la posición debilitada. Para eso utiliza, entre otras exigencias o reglamentaciones, la interpretación más favorable, el trato digno y no discriminatorio, por nombrar algunas. Todas y todos somos consumidores, en tanto el consumo es necesario para subsistir, y por eso no podemos abstraernos de estas relaciones. Frente a ello, nos encontramos con las herramientas que nos otorga el ordenamiento, aspirando a equilibrar al menos un poco la situación de las dos partes de la relación de consumo. Ahora, pasemos a ver qué significa abordar esta relación en términos de género. Al hablar de género referimos a una característica particular para identificar sujetos. Tenemos que recordar que el concepto de género no es un concepto biológico. Las posturas esencialistas o biologicistas han sido largamente superadas en las ciencias sociales en general y en el derecho en particular. El género lo interpretamos o lo definimos como el conjunto de creencias, actitudes, rasgos personales, sentimientos, valores, conductas que se atribuyen a hombres y mujeres a través de una construcción social. No es una característica biológica, sino una construcción cultural. Desde esta concepción, las desigualdades de género pueden ser consideradas desigualdades sociales, y con ello pueden ser modificadas. Todas y todos participamos de la característica género. Sin embargo, dentro de esta característica va a haber colectivos, es decir, grupos de personas, a las que la construcción social las ubica en un lugar de debilidad. ¿Por qué? Porque las conductas o roles que se le asignan resultan limitantes o condicionantes. Esto podemos observarlo respecto de las mujeres, de las niñas y de las personas que integran el colectivo LGTBIQ+. Si uno se detiene a mirar los instrumentos internacionales específicos de estos colectivos, como CEDAW, Belén do Pará, la Convención de los Derechos del Niño, los principios de Yogyakarta, se puede observar que estos documentos repiten el reconocimiento de todos los derechos fundamentales ya previstos en instrumentos generales de derechos humanos, como la Declaración Universal, como la Convención Americana. ¿Por qué fue necesario hacer instrumentos específicos?
Bueno, justamente porque la construcción social sobre los roles excluía a estas personas del disfrute de los derechos reconocidos para todos y para todas. Es por eso que en el derecho internacional, en los derechos humanos, hablamos de colectivos vulnerables. Y es por eso que el 75, inciso 23 de la Constitución menciona específicamente a algunos de estos colectivos, exigiendo medidas positivas y concretas, sobre las que luego vamos a volver. Cuando nos hallamos frente a una persona que participa de la característica de debilidad estructural en virtud del género y que además participa en una relación de consumo en calidad de consumidor, usuario a usuario, sumando entonces la debilidad estructural que presenta esta relación, entonces hablamos de un sujeto hipervulnerable. Un sujeto con una doble vulnerabilidad, una vulnerabilidad agravada. ¿Y cómo abordar jurídicamente entonces esta vulnerabilidad? Bueno, aquí es donde vamos a hablar de la perspectiva de género. La perspectiva de género es un método que propone y permite el análisis profundo de las relaciones sociales con el objeto de detectar las diferencias e inequidades que están vinculadas al género. Algunas de estas inequidades o de las conductas o de las prácticas sexistas aparecen claramente. Por ejemplo, cuando prestamos atención a los roles representados en las publicidades, ¿no? La corporalidad femenina, o lo referido a tareas del hogar, o los modelos familiares. Ya luego vamos a escuchar una disertación en detalle. Pero hay otras inequidades que no siempre son o no siempre aparecen fácilmente a la vista. Les voy a dar un ejemplo claro de algo que ocurrió durante el aislamiento, en el 2020. En el 2020 hubo situaciones concretas de proveedores que impedían el acceso a comercios o directamente echaban del comercio a las personas que estuvieran acompañadas por un niño o por uno o más niños. Todos sabemos que las familias monoparentales están ampliamente, mayoritariamente, abrumadoramente, me refiero en número, a cargo de mujeres. Esta conducta, que a priori no parece sexista, al aplicar la perspectiva de género, se puede o se evidencia un claro sesgo de género. Fue necesario dictar una normativa especial que permitiera a estas personas, repito, una amplia mayoría femenina, para hacer las compras con sus niños o con sus niñas si no tenían con quién dejarlos. Otro ejemplo de prácticas sexistas puede verse con situaciones que se presentan a la comunidad como si fueran ventajosas y en realidad son prácticas sexistas. Por ejemplo, la entrada gratis al boliche para quien lleve minifalda, o bebidas o algún otro producto de regalo para que, no sé, para aquellas chicas que acepten mojarse las remeras, por ejemplo. El sesgo de género puede observarse a través de todo el camino de la relación de consumo. Implica los colores del etiquetado, la información proporcionada, los títulos que requiere el formulario, el trato brindado. Abordar todo esto con una perspectiva de género implica 3 pasos en particular. El primero, desnaturalizar los conceptos. El segundo, identificar las inequidades y las desigualdades. Y el tercero, operacionalizar. ¿Qué significa? Tomar las medidas positivas a fin de eliminar estas desigualdades. Veamos un poquito cada uno de ellos. El primero, dijimos, es naturalizar. ¿Qué es desnaturalizar? Es identificar la construcción social respecto de los roles de género. Interpelar esta idea que le adjudica determinadas características naturales según se trate de hombres o de mujeres, en esta concepción binaria, además, social. Los estereotipos culturales asocian características específicas a lo masculino y lo femenino y crean pares que se excluyen entre sí. Esto significa que si se participa de una característica, no se puede participar de la otra.
Así, por ejemplo, lo masculino se asocia a lo objetivo, a lo racional, a lo mental, al mundo exterior, en tanto que lo que pertenece al universo femenino participa de categorías como emocionalidad, subjetividad, el mundo interno, la familia. Esto no es naturalmente así, esto es culturalmente así. Entonces, lo primero que debemos hacer es desnaturalizar. Cuando avanzamos este primer paso, nos espera un segundo desafío, que es identificar las inequidades y las desigualdades generadas por esta construcción social. Por ejemplo, cuando advertimos juguetes o productos rotulados para nenes como campeones, en tanto que los que están dirigidos a las nenas son rosas y refieren a princesas. O cuando identificamos mensajes específicos, por ejemplo, aquellos relacionados a la menstruación, relacionándola con miedo, angustia, terror. Hay alguna pieza publicitaria que todos recordamos, ¿no? En esos casos estamos identificando las inequidades y las desigualdades. Y entonces pasamos al tercer paso. El tercer paso es abordar estas cuestiones, aplicarles la perspectiva de género y abordarlas, tomando y promoviendo medidas de acción positiva que las eliminen. En este sentido, quiero contarles un poco qué es lo que estamos haciendo actualmente. Yo hoy estoy trabajando en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. El camino a desterrar este tipo de prácticas, a lograr relaciones de consumo más equitativas, en realidad es un desafío que toma todas las áreas de trabajo. Desde la educación y sensibilización a la imputación y la sanción a través de las multas. Respecto de la educación y sensibilización, les quiero contar que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tiene un organismo específico que se llama la Escuela Argentina de Educación en Consumo, que es quien trabaja con campañas, materiales de difusión y concursos abiertos a la comunidad, que se pueden encontrar, bueno, en las redes sociales y en el campus virtual, todo esto con una perspectiva interseccional. Si a alguno le interesa, los puede encontrar en la página argentina.gov.ar. En ese sentido, se van llevando adelante permanentes articulaciones con otros organismos y ministerios, en particular con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con quien realizamos este año una campaña súper interesante que se llama No es solo una publicidad, que justamente apunta a identificar estas prácticas sexistas, esta bajada de estereotipos de género. Actualmente también estamos trabajando en un documento especial que se llama Guía de Buenas Prácticas en las Relaciones de Consumo con Perspectivas de Géneros y Diversidades, y es un proyecto súper interesante porque es un trabajo conjunto que se está haciendo con la comunidad. Participan colectivos, asociaciones de consumidores, proyectos de investigación, cámaras empresarias, universidades. Todos estamos consensuando y trabajando juntos en esta guía de recomendaciones. Esto es posible porque se participa de la convicción que la construcción colectiva es el mejor camino para lograr una sociedad al menos un poco más igualitaria. También se está trabajando específicamente con la sociedad civil. Quiero contarles en particular lo que está ocurriendo actualmente a través de la convocatoria nacional que hubo a un concurso de proyectos de acciones, donde se presentaron trabajos específicamente en materia de géneros, y estos proyectos ganadores están siendo acompañados técnica y económicamente por el Estado Nacional. Por su parte, también Argentina ha colocado el tema en la agenda internacional, proponiendo, liderando y coordinando el grupo de trabajo Género y Consumo en el FIAG. El FIAG, para aquellos que no lo saben, es el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo. El tema trasciende
las fronteras. En el ámbito regional, por ejemplo, Argentina ha impulsado la incorporación de las familias monoparentales a cargo de mujeres o personas de la comunidad LGTBIQ+, en la enumeración de los consumidores hipervulnerables de Mercosur, justamente tomando su propia experiencia en el tema. Bueno, la realidad es que tendría muchas cosas para contarles, sé que sabemos que queda mucho por hacer. En lo personal, creo que el encuentro de hoy es una excelente muestra de que el tema está en agenda y que los desafíos que nos restan son muchos y muy grandes, pero que, bueno, trabajar colectivamente, trabajar en conjunto, los van a hacer un poco más abordables. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Un placer. Claro, estamos en un momento de cambio. Logramos muchas cosas, pero estamos viendo cuántas más nos faltan, ¿no? Eso es lo que nos permite ir avanzando en este camino. Bueno,